El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 27 minutos. Gracias por la sintonía, por los saludos. Poco a poco nuestra audiencia se va sumando. Se han quedado dormidos, el día de hoy. Vamos a invitarles a que se sumen a nuestra transmisión del día de hoy para que nos acompañen justamente en este espacio. Ayer tuvimos dificultades técnicas. Después de las 7 de la mañana no pudimos hacer entrevistas, fue un tema que salió de nuestras manos. Algunas personas nos alertaban justamente hoy también esta preocupación de ayer, pero hoy ya estamos todo bien. Estamos bien con la transmisión en nuestro canal de YouTube de Majestad Radio. Igualmente en nuestra fanpage de Facebook. Igualmente estamos generando nuestra transmisión. Esperamos el día de hoy no tener ya ninguna dificultad y poder desarrollar las entrevistas como corresponden y como ayer estaba previsto, pero lamentablemente tuvimos algunas dificultades, ¿no? Les agradecemos por las alertas. En internet también ya estamos bien, ¿no? Ayer igualmente tuvimos alguna dificultad técnica, pero estamos ya con nuestra señal en www.radiomajestad.com. Bueno, varias cosas para comentar, ¿no? El presidente Lasso ha firmado hasta el momento, en sus primeras menos de 48 horas, desde que asumió el poder, ha firmado 42 decretos ejecutivos. Llamó la atención que dentro de esos decretos se haya ratificado a una funcionaria de la administración anterior. Viene a ser la primera funcionaria de la administración vinculada a la función ejecutiva ratificada del gobierno de Moreno. Ivonne Baki fue la primera, pero no pertenecía a la función ejecutiva, sino al servicio exterior. Ella se mantendrá como embajadora de Ecuador en Washington. De hecho, se ha emitido el decreto ejecutivo correspondiente con la ratificación de Ivonne Baki. Igualmente se anunció la ratificación de la comandante general de la policía, Tanya Varela. Va a seguir al frente justamente de la fuerza policial, la primera mujer en haber asumido ese cargo, y la señora Marisol Andrade, economista Marisol Andrade, que se va a mantener como directora del Servicio de Rentas Internas. No conocemos las razones por las cuales el presidente de la República decidió ratificar a la directora del Servicio de Rentas Internas. Habrá que conocer cuáles son los argumentos tanto del presidente Lasso cuanto del Frente Económico para haber ratificado a la directora del Servicio de Rentas Internas. Pero de la función ejecutiva viene a ser la primera. De todo el gobierno de Moreno viene a ser la tercera persona en ser ratificada, luego de Ivonne Baki, de Tanya Varela, y ahora mismo la directora del Servicio de Rentas Internas. También obviamente hay cambios en el alto mando de Fuerzas Armadas. Ha sido cesado el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Luis Lara Jaramillo del Ejército, y ahora el Comando Conjunto será liderado por la Armada Nacional. Se designó al vicealmirante Jorge Cabrera Espinosa como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hay cambios también en las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Se cesa al comandante general de la Fuerza Terrestre, general de brigada Washington Buñay Guevara, y se designa en su lugar al general de brigada Fabián Fuel Revelo. Se cesa al comandante general de la Armada, contraalmirante Rafael Poveda Romero, y se designa al contraalmirante Luis Brumel Vázquez Bermúdez como nuevo comandante de la Marina. Y también hay cambios en la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Se cesa al comandante brigadier general Gustavo Agama Pérez y se designa en su lugar al brigadier general Dionisio Giovanni Espinel Puga. Esa es la nueva estructura de la cúpula de Fuerzas Armadas que ha sido dispuesta por el presidente de la República. Igualmente hay cambios en la Casa Militar. Se cesa en el ejercicio de sus funciones como jefe de la Casa Militar Presidencial
al general de brigada John Carlos Oñate Cisneros y se designa en su lugar al general de brigada Pablo Estuardo Almeida Cañizares, jefe de la Casa Militar Presidencial. Bueno, estos son cambios muy normales cuando se posesiona un nuevo mandatario. Generalmente se decantan por remover a los jefes militares, a los jefes policiales. Aquí hay una excepción con la comandante general de la Policía Nacional, Tanya Varela. Pero generalmente esto ocurre, son puestos para los cuales el presidente de la República tiene pleno derecho, ¿no? Quiero recordarles, por ejemplo, lo que ocurrió en el año 2003, cuando el presidente de la República, Lucio Gutiérrez, se posesionó el 15 de enero del 2003 y hubo todo un remesón en Fuerzas Armadas, al punto que fueron cesados sistemáticamente los generales para poder tratar de llegar a aquellos considerados más leales al presidente de la República de aquella época, aquellos con los que seguramente pudo comulgar o que fueron sus compañeros de armas, habiendo sido parte de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Esto es muy normal, muy normal. Ocurre cuando se posesiona un presidente de la República. Y un detalle interesante que me escribe Hugo Mejía, a quien envío un abrazo. 3 mujeres del gobierno anterior, y es cierto, a propósito de las críticas que en cambio ha recibido el presidente de la República sobre la baja presencia de mujeres en su gabinete, en su equipo de gobierno. Resulta que las 3 personas ratificadas del gobierno anterior son mujeres. Ivonne Baqui, Tanya Varela y Marisol Andrade. Las 3 personas ratificadas son mujeres. No es un detalle menor. Gracias a Hugo Mejía Itze por esta referencia que me parece interesante. Dentro de las primeras decisiones que adopta el presidente Lasso, concreta el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto que se denomina Proyecto de Libre Expresión y Comunicación. Yo quiero en este punto ratificar algo que dije el día de ayer. Y claro, hay algunas referencias, ¿no?, en el sentido de las propuestas de campaña de Guillermo Lasso. Yo voy a repetir lo que he dicho. Ayer le dije a una muy buena amiga mía que creo que se resintió. Le dije, hay que darle tiempo al presidente. Hay que darle tiempo al presidente. O sea, el país tiene que darle un tiempo prudencial al presidente para que pueda aplicar sus ejecutorias y pueda tomar las decisiones que corresponden. Por supuesto que sí. Yo soy de los que cree aquello. He dicho en varias ocasiones, en lo personal, yo no comulgo con la visión ideológica del señor presidente de la República. Y lo he dicho en varias ocasiones. Eso no me hace enemigo del presidente de modo alguno, ni enemigo de su gobierno. Yo como ciudadano y como periodista tengo legítimo derecho a tener una línea ideológica, una línea política, aunque en este espacio ni en ninguno de mis espacios hago política partidista, porque eso es lo cuestionable. Cuando tú utilizas el micrófono o la cámara y pretendes hacer política partidista, eso es totalmente cuestionable. Pero el solo hecho de que ejerza mi libertad de expresión ya es hacer política. El solo hecho de tener una conversación con ustedes es hacer política. Y tengo mi visión y tengo mi línea ideológica, por cierto, pero yo no soy odiador. Yo no quiero que le vaya mal a Lasso. Yo quiero que le vaya bien al presidente, quiero que le vaya bien al gobierno, porque como dije ayer, a este país no aguanta más. Y tiene que salir del pozo en el cual caímos en los últimos años. Tiene que salir de ese pozo en el que cayó el país. El país está sumido en un pozo profundo, con un estado de ánimo por los suelos de la gente. La gente dejó de creer en la institucionalidad, la gente dejó de creer en los políticos. Hay mucha decepción en las calles. Y por eso hay que darle tiempo al gobierno. Y hay que seguir criticando al gobierno cuando corresponda. Y hay que destacar al gobierno cuando corresponda. Dicho esto, en el ejercicio de mi libertad de expresión, dije el día de ayer que, claro, yo esperaba que dentro de las primeras decisiones del presidente de la República haya cuestiones que realmente le interesan al común de los ciudadanos. Saludo, sin lugar a dudas, me parece muy importante que se haya emitido un decreto ejecutivo para restituir como sujetos de crédito ante el sistema financiero nacional a un segmento de deudores
de más de 1.7 millones de ecuatorianos que tienen deudas inferiores a $1,000 que no las han podido pagar y que están, obviamente, aparecen en la central de riesgos o en los buros de información crediticia y no pueden acceder a un crédito y no se pueden activar. En una situación económica tan compleja como la que vive la República, donde el aparato productivo tuvo momentos de muchas complejidades el año anterior, paralizado prácticamente el 70% del aparato productivo en la parte más dura de la pandemia, con muchísima gente que se quedó sin trabajo, con muchísima gente que hasta hoy no consigue un empleo fijo, con muchísima gente que obviamente tiene que hacer malabares para poder generar algo de recursos y llegar hasta su hogar y satisfacer de alguna manera sus necesidades. Como yo siempre digo, la gente que se da modos para parar la olla porque no tiene empleo fijo. A la gente a la que le dicen, bueno, no tienes un empleo fijo, pero anda y emprende, como que en este país fuese tan fácil emprender, ¿no? ¿Qué es un emprendimiento? Algunos creen que es simplemente coger y ponerte así nomás un negocio, un carrito de venta de hot dogs en la calle, ya eres emprendedor. Pero detrás de eso hay una serie de cuestiones, ¿no?, que no se toman en cuenta cuando desde el facilismo se dice, coge y emprende, ponte tu propio negocio. Y no funciona así. Hasta para ponerse un carrito de hot dogs hay que tener capital. Hay que tener capital. Y si la gente no está habilitada en las instituciones del sistema financiero nacional, no va a poder acceder a ese capital. Entonces yo creo que esta es una decisión adecuada, interesante, que quiero ver cómo se instrumenta en la práctica. No he escuchado o leído reacciones en negativo desde los bancos. Veamos qué dicen los bancos, porque además, ojo, no es una condonación. No es una condonación, es que le están perdonando la deuda. Le están permitiendo que usted se elimine ese registro negativo de la central de riesgos y que usted pueda acceder a otro crédito con el sistema financiero para que usted se pueda rehabilitar, para que usted pueda acceder a ese crédito y pueda hacer los pagos que correspondan. Eso es lo que le está generando el decreto. A mí me parece muy positivo eso, que no es una condonación. Pero digo, ese es un tema potente. Es un tema potente. Pero por otro lado, una de las primeras decisiones del presidente Lasso tiene que ver con la ley de comunicación. Sí, la ley de comunicación es importante. Es muy importante. Pero creo que no es urgente. Creo que hay otras cosas más urgentes. Mucho más urgentes que la ley de comunicación. Créanme. Créanme. Porque además no es que de un día para otro van a aprobar la ley en la Asamblea. No, así no funciona el trámite legislativo. Porque además, y ya les voy a explicar cómo es la cosa. Me parece que terminó siendo una decisión para empezar con buena imagen ante los medios de comunicación. Sobre todo ante aquellos que han cuestionado largamente la vigente ley orgánica de comunicación. Largamente. Que la han calificado como ley mordaza. Ley que yo sí creo que debía ser reformada, debe ser discutida. Yo no la he considerado nunca una ley mordaza. Respeto a quienes lo consideran así. Esa ley evidentemente tenía una serie de restricciones y una serie de sanciones que se aplicaron a mansalva. Esa ley terminó de desnaturalizar el concepto de una verdadera normativa que apuntale la comunicación y se convirtió en una ley sancionadora de medios y de periodistas. Muy mal aplicada, con ese régimen sancionador en donde a uno por decir lo que no le gusta a cierto personaje le mandaban a rectificar la opinión. De esas ridiculeces se llenaron anteriormente. Sancionar la opinión y pedir que rectifiquen una opinión. Si yo mañana pasado digo que ayer lo que pasó con el Club Sport Emelec en el Capo fue una vergüenza, es una opinión. Nadie me tiene que mandar a rectificar mi opinión. Es mía, de mí, de nadie más. Mi opinión. Y lo que estaba ocurriendo era que mandaban a rectificar las opiniones a los periodistas. Sancionados los periodistas. Desnaturalizaron totalmente
la ley de comunicación, que tiene cosas positivas, muy positivas, y que tienen que ver con los derechos de la comunicación. No le veo la urgencia del tema. Para mí era más urgente el saber justamente la aplicación del plan de vacunación, cómo la ministra Jimena Garzón, el vicepresidente Alfredo Borrero, van a tratar de solucionar el desastre del proceso que llevó adelante el gobierno anterior. Para mí eso sí es urgente e importante, mucho más importante que la ley de comunicación, muchísimo más importante. Saber cómo, por ejemplo, se van a generar estímulos para activar la economía. Desde las decisiones que en el ejercicio de sus atribuciones puede tener el presidente de la República. Para mí eso sí es importante. Hubo digamos un tuit que apareció en la cuenta de Guillermo Lasso el 5 de julio del 2020. El año pasado. Cuando decía, con mi equipo estamos preparando un proyecto para que en los primeros 100 minutos de gobierno podamos arreglar el desastre que hoy atravesamos. El Ecuador ya no aguanta más. Primero que en 100 minutos no se puede arreglar. No se puede arreglar. Creo que alguna vez le hice en alguna entrevista al entonces candidato Guillermo Lasso esta inquietud y Lasso la matizó, ¿no? Explicando que se refería a la toma de las primeras decisiones. Yo entiendo que no se puede arreglar un país en 100 minutos, sin duda. No se puede. En 1 hora 40 minutos es imposible arreglar el país, pero sí tomar decisiones, las primeras decisiones. Yo pregunto, dentro de esos primeros 100 minutos constaba la ley de comunicación como una situación que permite arreglar el desastre en el que vive el país. Yo reitero, para mí es importante la ley de comunicación, pero no es urgente. No es urgente. La salud y la economía son las urgencias en las cuales tiene que enfocarse la administración del presidente Lasso. Sin obviamente descuidar otros aspectos, otros elementos. Este tema sí, reitero, hay que debatirlo. Pero yo no le veo tanta urgencia a ese tema. Créanme. Se arreglen el tema de la vacunación, vacunen al 70% de la población, garantícennos la inmunidad de rebaño, activemos la economía y vamos para adelante. Yo creo que la vacunación es todo. La vacunación es todo. La vacunación es todo. Vacunen al 70% de la población y tendremos ya la certeza de que podremos activar la economía con la inmunidad de rebaño. Y después de eso, después de que tengamos certeza sobre el manejo económico, sobre hacia dónde va el país, sobre cómo vas a activar la economía, sobre cómo vas a generar empleo, sobre cómo vas a reducir la pobreza, qué política pública vas a aplicar para reducir la pobreza, pasemos a hablar de estos temas. Es lo que yo hubiese esperado. Por eso creo que lo que ha hecho el señor presidente de la República, lo digo con respeto al presidente Lasso, es tomar una decisión para contentar un segmento, el segmento mediático, que claramente ha estado en contra de la vigente ley orgánica de comunicación, que como he dicho en varias ocasiones, se desnaturalizó por los excesos de la famosa Supercon y por los excesos del gobierno del presidente Correa. Así fue. Desnaturalizaron esa ley. Hay algunos aportes. Yo no me he sentado todavía a leer la ley. No me he sentado a leer. Lo haré en estos días para leer a profundidad justamente esta ley. Pero hay un aporte que tuvo la gentileza ayer de hacerme llegar el jurista y querido amigo Gustavo Chiriboga, a quien le agradezco porque me da luces un poquito de por dónde debe ir el debate. ¿Qué dice Gustavo Chiriboga? El proyecto de ley de libre expresión y comunicación enviado por el presidente de la República a la Asamblea no deroga la ley de comunicación, le cambia el nombre. Esto es importante. No plantea la eliminación de la ley, sino que la reforma y le cambia el nombre. Y elimina los primeros 90 artículos de la ley orgánica de comunicación. No es que desaparece la ley de comunicación. Se reforma la ley de comunicación, porque entiendo que comprenden que tiene que haber una ley de comunicación, porque además así lo manda la Constitución. No es obligatorio que esté vigente la ley actual, pero tiene que haber una ley de comunicación. Para los que dicen que la mejor ley es la que no existe
y que nosotros podamos decir cualquier cosa, cualquier tontería, cualquier imbecilidad, cualquier estupidez sin beneficio de inventario, les recuerdo que la Constitución dice que tenemos que tener una ley de comunicación. Lo que hace el presidente, y es correcto, es no derogar la ley, sino reemplazar una parte de los artículos que él considera y le cambia el nombre. Pasa a llamarse, en lugar de Ley Orgánica de Comunicación, Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación. ¿Qué dice Gustavo Chiriboga? Se prevé el ejercicio de la réplica. Es decir, hoy tengo una entrevista donde hay una persona que refirió algún tema y mañana tengo una visión distinta de lo que escuchamos un día. Es decir, persona llama y dice, quiero ejercer mi derecho a la réplica porque en esa entrevista fue aludido o porque en esa entrevista creo que hay una imprecisión y quiero replicar aquello. Esa es la réplica. Los medios hoy estamos obligados, so pena de sanciones administrativas, estamos obligados a dar el derecho a la réplica. Estamos obligados, eso es correcto. Es más, para eso no se debería necesitar ni ley. Pero no nos engañemos. En este país, antes de la obligatoriedad de la ley de comunicación, ¿cuántos medios daban la chance de la réplica? ¿Cuántos? Perdónenme, yo conozco medios y he trabajado en esos medios cuya línea editorial provocó que haya ataques directos contra unos, ¿ya? E impedir la réplica de los que eran atacados. Ya, yo tengo 28 años en este negocio, en esta actividad. Tengo 28 años. De lo que estoy hablando lo hablo de memoria porque lo he vivido. Y no voy a romantizar el tema de la comunicación. Aquí no se trata de romantizar, sino de hablar con la verdad. Hablar cómo son las cosas. Aquí en este país, antes de la ley de comunicación, los medios, cuando les daba la gana, ejercían el derecho a la réplica. Si no comulgaba a la persona que pedía la réplica, con su línea editorial simplemente le cerraban los espacios. Le cerraban los espacios. Entonces incorpora la obligación del derecho a la réplica. ¿Qué dice Gustavo? Se ratifica el ejercicio del derecho a la réplica, pero no se establece un procedimiento administrativo o judicial con el cual se tendrá que activar la vía jurisdiccional civil. Ojo, no dice penal, civil, y es correcto. Por procedimiento ordinario en caso de que no se cumpla con ese derecho. Yo pregunto, con esto que dice Gustavo, si bien es cierto la ley dice hay que garantizar y dar paso al derecho a la réplica, si yo como medio simplemente no quiero porque no me da la gana de darle la réplica a la persona que me la está pidiendo porque me cae mal, porque no forma parte de mi visión, por cualquier cosa, ¿qué pasa allí? ¿Va a haber algún tipo de sanción? ¿Algún tipo de recurso o no? Según lo que escribe Gustavo, no se establece el procedimiento administrativo para activar justamente aquello. Porque queda ahí para el debate. No se dice nada respecto a la rectificación, con lo cual existiría un vacío respecto de posibles reclamos frente a publicación de información no verificada, descontextualizada o no contrastada. Esto quedaría sujeto a la autorregulación de los medios. Aquí yo identifico una falla. Porque, amigos y amigas, los medios y los periodistas no somos los dueños de la verdad, ni estamos por encima del bien y del mal. No lo somos. Yo les voy a contar una anécdota. En 1997, una anécdota que yo vi en la cobertura legislativa. En 1997 se descubrió la red Peñaranda. La red Peñaranda, que estaba vinculada a un personaje muy cercano a un grupo de diputados. En ese tiempo los diputados manejaban recursos públicos, partidas extrapresupuestarias, y a través de esa red resulta que negociaban la adquisición de mobiliario para establecimientos educativos y se ganaban un billete. Tanto este personaje externo del Congreso cuanto los diputados se ganaban un porcentaje. Esa red, luego de la caída de Abdalá Bucaram, fue descubierta. Y un grupo de diputados cayó. Pocos detenidos, la mayor parte fugados. 1997. En Diario El Comercio se equivocaron en el nombre de uno de los diputados involucrados. Se equivocaron.
Entonces aparece en la portada principal la lista de los diputados involucrados y correspondía poner a un diputado ya fallecido. Coincidentemente, los dos actores de esto que estoy relatando ya fallecieron. El uno, Milton Favara, diputado social cristiano por la provincia de Tungurahua. El otro, Tito Nilton Mendoza, diputado social cristiano por la provincia de Manabí. Quien estaba involucrado en la trama de la red Peñaranda era Milton Favara. Milton. La persona que está a cargo del reporte del diario se equivoca y en lugar de Milton pone Nilton y en lugar de poner Favara pone Mendoza. Se equivocaron. Fui testigo del reclamo desmedido del entonces diputado ya fallecido a la colega periodista en la sala de prensa del Congreso. Y el diario al día siguiente estaba obligado a rectificar. ¿Sabe lo que hicieron? Pusieron una fe de ratas en páginas interiores. Fe de ratas. No te pusieron la misma rectificación. El daño ya estaba hecho. El daño ya estaba hecho. Yo siempre cito esta anécdota. Cuando la rectificación debió haber aparecido en el mismo espacio, en la misma extensión, y un pedido de disculpas por parte del medio porque afectaron la honra de una persona que no tenía nada que ver con ese tema. Pero no, eso no pasó. Fue una rectificación chiquita. Vamos a volver a eso, porque aquí no consta la rectificación. Si yo mañana digo, el señor Patricio Sánchez, que está aquí a mi lado, es narcotraficante, es socio de los traficantes de drogas, y no muestro ninguna prueba ni nada, y me dice, no, estás equivocado, te pido que rectifiques, y no quiero rectificar, porque no quiero, porque este es mi micrófono y esta es mi cámara y yo digo lo que yo quiero. No, así no funciona, no funciona. Y aquí Gustavo Chiriboga nos dice, entre otras cosas, que no se incorpora el derecho a la rectificación. Creo que es un error. Un error. Porque los periodistas estamos obligados a brindar a nuestras audiencias información verificada, contrastada, oportuna, precisa. La contrastación y la verificación son elementos sustanciales dentro de la presentación de la información. Y la opinión debe ser rigurosa, argumentada. Ya no se trata de coger el micrófono y decir cualquier cosa o de publicar cualquier cosa porque fulano, sultano, mengano, perencejo me caen mal. Me parece un error, como dice Gustavo, que no se diga nada de la rectificación. Dice Gustavo, se elimina el procedimiento de reclamo ante la vía de la Defensoría del Pueblo, con lo cual quien sienta que se ha afectado algún derecho en su contra tendrá que buscar patrocinio jurídico privado. O sea, ya no va a haber chance de que la Defensoría, a la cual le dieron un rol que es muy importante a la Defensoría del Pueblo, luego de que eliminaron la Supercom y eliminaron todo este procedimiento tan complejo de sanciones administrativas que desde mi punto de vista le dinamitó la ley de comunicación, le hizo pedazos a la ley de comunicación. Y por eso muchos de mis colegas le llaman la ley Mordaza a esa ley, justamente por aquello. En las reformas aprobadas el año anterior se establecía justamente que los reclamos se los haga a través de la Defensoría del Pueblo. Ahora tendrá que buscar patrocinio jurídico privado, dice Gustavo Chiriboga. Añade el doctor Chiriboga, sería importante ver el debate en la Asamblea respecto de temas con contenido discriminatorio, posición de medios de comunicación ante asuntos judiciales. Esto es importante. Elementos de los cuales nada dice el proyecto. Con la ley de comunicación vigente y con las reformas aprobadas durante el gobierno de Moreno, yo quiero recordarles cuál fue el manejo de ciertos medios de comunicación, no todos, sobre los temas judiciales. Que creo que es algo que se debería analizar y que se debería reflexionar, pues. ¿Cómo manejaron ciertos medios de comunicación los temas judiciales? Olvidándose de la presunción de inocencia, del derecho a la defensa, del debido proceso. Olvidándose de aquello. Olvidándose del derecho a la honra. Yo sí defiendo la presunción de inocencia.
Y he citado un montón de ejemplos a lo largo del tiempo, en los cuales aquí, lamentablemente, desde los sets de televisión, desde las cabinas de radio, desde los portales digitales, desde los periódicos impresos, aquí se ha sentenciado a gente, creyendo que los periodistas somos jueces o fiscales y que los medios son tribunales de justicia. ¿Qué ha pasado eso en el Ecuador? Pasó estando vigente esta ley en los últimos 4 años. Solamente revisan el tratamiento de varios de los temas judiciales por parte de medios colegas. Revisen eso. Entonces es preocupante que no se diga nada sobre los temas vinculados a la comunicación cuando se trata de informar asuntos judiciales. Los temas de contenido discriminatorio, sobre los cuales evidentemente había un avance. Ahora, añade Gustavo Chiriboga, y en esto sí estoy totalmente de acuerdo, que se deroga el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal que tipifica el delito de calumnia. Es decir, la falsa imputación de un delito no sería sancionado penalmente. Está bien eliminar, porque hay que atar las normas vinculadas a la libertad de expresión con los estándares internacionales. Hay que atar eso. Sí, libertad sí, libertinaje no. Libertad siempre, libertinaje no. El micrófono, la cámara, no es patente de corso para decir lo que uno quiera. Y aquí en el Ecuador me van a disculpar, estamos muy lejos de haber cambiado el chip respecto de la comunicación y respecto de los alcances de la libertad de expresión. Yo en lo personal, y quienes me han escuchado a lo largo del tiempo saben cuál es mi posición. Yo creo en la libertad de expresión con responsabilidad. Yo no creo que la libertad de expresión es ilimitada. Yo no creo que la mejor ley es la que no se hace. Yo en este punto discrepo con queridos colegas y amigos con los cuales hemos debatido este tema. ¿Ya? Acá me dice, por ejemplo, Pablo Andrés Cisneros, esta parte no he revisado, pero ya la voy a ver, que se elimina la exigencia de la profesionalización. Si es que es así, es un error. Es un error. Porque tenemos que profesionalizarnos, y esa ha sido una de las grandes falencias que han tenido los medios de comunicación, el no profesionalizar a su gente. Creo que esto que estoy señalando debe generar un amplísimo debate nacional. Que no se apuren en aprobar la ley de libre expresión y comunicación, sino que incorporen a todos y no solamente a los periodistas, ¿eh? Y de los periodistas no solamente a los grandes jerarcas, sino que incorporen a todos en un debate amplio y que se tomen el tiempo para que tengamos una buena ley, atada a estándares internacionales de libertad de expresión, sí, pero muy lejos de libertinaje. Que se ratifique el derecho a la réplica, el derecho a la rectificación, el derecho a la honra. Que se ratifiquen las regulaciones sobre los contenidos discriminatorios, que se ratifique obviamente los límites que tenemos sobre el tratamiento de temas judiciales, que se ratifique los derechos de niñas, niños y adolescentes, que se ratifique los derechos de la interculturalidad de los pueblos y nacionalidades, que se clarifique el acceso al espectro radioeléctrico por parte de los ciudadanos. Estos creo que son temas para observar, que simplemente los traslado para el debate público. Creo que es un buen momento para debatir este tema, pero ampliamente. Más allá de que en lo personal creo que esto no era urgente, siendo importante no era urgente, porque creo que hay temas más importantes. Que el debate sea en serio y que no reemplacemos la libertad por libertinaje. Creo que ahí queda justamente la visión de quien les habla.